En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, Jesús está con sus discípulos y en un momento muy cercano les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús se estaba refiriendo a él mismo cuando decía el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Jesús se despojó de su divinidad y fue hecho semejante a nosotros. Entonces Jesús normalmente estaba obrando, enseñando como una persona más. Él no trató en ningún momento de distinguirse de los demás. Entonces Jesús les dice ahora, ¿qué dicen los demás acerca de mí, el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dicen las multitudes? Y ellos le contestaron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, ahora Jesús los centra en otra pregunta. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahora no importaba lo que dijeran los demás, sino lo que importaba era qué es lo que opinaban sus apóstoles, sus amigos, los cercanos a él. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dio dos respuestas, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué se refiere Pedro cuando le dice tú eres el Cristo? Significa tú eres el ungido, el Mesías. ¿Cuál era la razón de ser del ungido? Una persona que Dios iba a separar. ¿Para qué? Para ungirla con su Espíritu Santo y a partir de ese momento estuviera trayendo salvación a la gente, estuviera trayendo liberación, buenas nuevas, el predicar el año agradable del Señor, traer sanidad. Entonces era una persona que Dios separaba para que a través de esa persona poder estar bendeciendo a todo el pueblo. Y la segunda respuesta que le dijo, eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, Jesús les estaba preguntando, ¿qué opinan del Hijo del Hombre? Y Pedro le dice, lo que sabemos es que tú eres el Hijo de Dios. Jesús se les estaba revelando normalmente, se estaba identificando con los hombres, pero Pedro le dice, nosotros ya sabemos que tú eres el Hijo de Dios y como Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios que reina, el Hijo del Dios creador, entonces tú tienes la naturaleza de Dios, tú tienes la divinidad de Dios, tú eres el conducto por el cual puede ser reflejado el amor de Dios hacia nosotros. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para Pedro era una bendición saber que Dios le había revelado esto. No era la lógica de Pedro la que le había hecho saber que Jesús era hijo de Dios, no era su razonamiento, sino que era Dios mismo el que le había mostrado a Pedro que Jesucristo era el Cristo, era el Mesías, era el ungido, era el Hijo de Dios. Entonces, por un lado era bendecido, pero por otro lado aquí nos deja una enseñanza que es importante que continuamente estemos buscando la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la revelación de Dios es cuando Él nos va a mostrar su camino, Él nos va a mostrar su verdad, es cuando Él nos va a mostrar cuáles son los pasos que hemos de seguir, cuáles son las mejores decisiones que hemos de tomar. Es cuando Dios nos va a mostrar cuál es su palabra, cuál es su sabiduría. Es la que Dios nos va a mostrar la identidad de Jesús. Y Jesús para nosotros se nos ha revelado como nuestro Salvador, porque nos ha rescatado del infierno y del pecado. Jesús para nosotros se nos ha revelado como nuestro Señor, porque Él es ahora el que nos cuida, el que nos dirige, el que nos provee. Y Él es el que nos indica qué hemos de hacer y qué no hemos de hacer. Pero también Jesús se nos puede revelar de muchas otras formas, como nuestro libertador, como nuestro amigo, como nuestro Padre. Jesús se nos puede revelar como el Dios eterno, dice la Biblia, Padre eterno, príncipe de paz.
Entonces, Dios se nos puede ir revelando, Jesús se nos puede ir revelando de muchas maneras, y en la medida que se nos va revelando, vamos conociéndole cada vez más. Entonces es importante que busquemos esa palabra de Dios, esa cercanía con Dios, de tal manera que Dios se nos revele, que Dios se nos revele cada día. Que Dios te bendiga.